Tenía 40 años cuando mi vida pareció detenerse. Me llamo Lucía Morales, y aunque vivía en una casa luminosa en Sevilla, dentro de mí todo se sentía vacío. Mi esposo, Javier, había aceptado un contrato de trabajo en Alemania. Prometió que sería solo por un año, pero ya habían pasado casi 3. Al principio hablábamos todos los días. Luego una vez a la semana. Y ahora apenas un mensaje al mes. Decía que estaba cansado, que el trabajo lo consumía. Pero en el fondo yo sentía que lo estaba perdiendo. Las noches eran las peores. El silencio del piso se hacía tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Intenté llenarlo, tomé cursos de diseño digital, empecé a cocinar recetas nuevas, incluso salía a caminar por el Parque de María Luisa para ver a la gente, solo para sentirme parte del mundo. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza, recibí una llamada inesperada de Antonio, mi hermano mayor. Vivía en Córdoba y desde la muerte de su esposa se había volcado por completo en el trabajo. Charlamos un rato y sin pensarlo le confesé que me sentía sola. Él dudó un momento y luego dijo: Lucía, si quieres, te puedo mandar a Diego, mi hijo. Está libre unos días y necesita desconectarse un poco de todo. Es tranquilo, te hará compañía. Acepté. No porque necesitara ayuda, sino porque ya no soportaba hablar con las paredes. El día que Diego llegó, el aire cambió. Tenía 23 años, alto, de mirada clara y sonrisa serena. Vestía con sencillez, pero su presencia llenaba la casa. Traía consigo un aroma a juventud, a vida. Tía Lucía, dijo al entrar, abrazándome con una calidez que me desarmó. Por fin te conozco en persona. Papá siempre habla de ti. Durante los primeros días fue como si el tiempo retrocediera. La casa volvió a tener risas, conversaciones, música sonando en la cocina. Él cocinaba conmigo, me enseñaba a usar aplicaciones nuevas, me hacía reír. Una noche, mientras cenábamos, la luz se fue. Solo quedaban las velas sobre la mesa, y su rostro se iluminaba con un resplandor dorado. Hablamos de sueños, de viajes, de miedos. Y en algún momento, sin querer, nuestras miradas se cruzaron y se quedaron atrapadas más tiempo del debido. El silencio se volvió espeso, casi eléctrico. Yo desvié la vista, fingiendo buscar el móvil, pero el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. No era deseo, o al menos eso intentaba convencerme. Era la sensación de estar viva de nuevo. Esa noche en la cama, no pude dormir. El eco de su voz me acompañó hasta el amanecer. Al día siguiente él salió temprano con unos amigos. Yo me quedé mirando por la ventana, con una mezcla de calma y culpa. No había ocurrido nada, pero algo dentro de mí se había movido. Y lo sabía, ya nada sería igual. El verano avanzaba, y el calor sevillano parecía derretir hasta los pensamientos. Diego llevaba ya una semana conmigo. La casa, antes silenciosa, se había convertido en un pequeño universo lleno de música, olor a café, risas y conversaciones interminables. Yo lo observaba con cierta ternura. Se movía con naturalidad, sin pretensiones. A veces se quedaba en el sofá leyendo con el cabello despeinado, o tocaba acordes sueltos en una vieja guitarra que había encontrado en el armario del salón. Y yo, desde la cocina, fingía ocuparme, aunque en realidad lo miraba de reojo. Una tarde fuimos juntos al mercado del barrio. El sol caía sobre las calles empedradas, y el aire olía a naranjas y pan recién hecho. Yo llevaba un vestido largo color marfil, y él una camisa azul clara arremangada hasta los codos. Parecíamos quizás madre e hijo a los ojos de los demás, pero en el fondo algo invisible nos unía de otra manera, una complicidad silenciosa. Al regresar a casa preparamos juntos una cena sencilla, vino blanco, aceitunas, pan y queso curado. Comimos en la terraza con la luna reflejándose en las copas. Tía Lucía, dijo de pronto mirándome con cierta nostalgia, a veces pienso que tú mereces más.
No sé, alguien que te mire como tú miras la vida. Sus palabras me atravesaron. Le sonreí débilmente intentando restarle importancia, pero dentro de mí algo se quebró. Era tan sencillo y tan peligroso a la vez lo que decía. Los días siguientes se volvieron extraños. Yo intentaba mantener la distancia, pero él se acercaba con gestos pequeños. Una taza de café dejada junto a mí sin decir nada. Una mirada sostenida mientras colgábamos la ropa. Un buenas noches que se demoraba más de lo debido. Una noche de tormenta, el sonido de la lluvia nos encerró en la casa. La electricidad se fue y encendimos unas velas. Estábamos sentados frente al fuego del horno pequeño, hablando sin filtros. Él me contó que había terminado una relación hace poco, que se sentía perdido, sin rumbo. Yo le hablé de Javier, de la distancia, de cómo una mujer puede vivir rodeada de cosas, pero sin sentir que pertenece a ninguna. Hubo un silencio largo. Solo el sonido del agua golpeando las persianas. Cuando me giré para mirarlo, él estaba muy cerca. Sus ojos se reflejaban en la luz del fuego. Ninguno de los dos se movió, pero todo dentro de mí temblaba. Me levanté primero, rompiendo el hechizo. Es tarde, susurré. Buenas noches, Diego. Subí las escaleras con el corazón desbocado, sintiendo que acababa de escapar de algo que no sabría nombrar. Y sin embargo, aquella noche soñé con él. Soñé con el calor de su mirada, con una cercanía que me daba miedo y consuelo al mismo tiempo. A la mañana siguiente, cuando bajé, él estaba preparando el desayuno. Actuaba como si nada hubiera pasado. Yo también. Pero en la forma en que me sonrió había algo nuevo. Algo que ninguno de los dos podía disimular. Y supe entonces que la línea ya estaba trazada, aunque aún no la habíamos cruzado. Pasaron los días y la casa de Sevilla parecía latir con un ritmo distinto. El calor seguía apretando, pero lo que me quemaba no era el sol, era la cercanía de Diego, sus risas, su olor a colonia recién puesta, su voz grave cuando me decía buenos días. Intentaba distraerme, salía a caminar, hablaba con mis amigas del club de lectura, pero él siempre estaba presente en mis pensamientos, como un reflejo imposible de borrar. Una tarde, mientras arreglaba las plantas del balcón, lo escuché hablando por teléfono. Su voz, normalmente suave, sonaba alterada. No, Marta, no puedo volver ahora, te dije que necesito un tiempo. No me sigas llamando. La puerta del salón se abrió, y nuestras miradas se cruzaron. Él sabía que yo había escuchado. Esa noche, mientras cenábamos, el aire estaba tenso. Quise romper el silencio. No deberías discutir así con alguien que te importa. Él sonrió apenas. A veces lo que te importa también te hace daño, tía. Su respuesta quedó suspendida entre nosotros, y yo sentí que hablaba de algo más que de una chica. Unos días después, Diego me dijo que un amigo suyo de la universidad, Álvaro, venía a visitarlo. Es un buen tipo, fotógrafo. Está pasando por Sevilla y quiere quedarse un par de días. ¿Te molesta? Claro que no, mentí, aunque algo en mí se tensó. Cuando Álvaro llegó, la casa se llenó de energía. Era encantador, divertido, con ese carisma natural de quien siempre tiene historias que contar. Traía su cámara colgada al cuello y una sonrisa que iluminaba cualquier conversación. Durante la cena hablaba de sus viajes, de la luz de Granada, de las playas de Cádiz, y cómo el sol allí hace el amor con el mar. Yo lo escuchaba fascinada, pero también incómoda. A veces notaba su mirada fija en mí, demasiado atenta, como si buscara entender algo que ni yo entendía. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, entró Álvaro descalzo en la cocina. Lucía, tu casa tiene una luz increíble, dijo mirando hacia la ventana. Deberías dejarme hacerte una foto aquí, con ese vestido blanco. Pareces parte del amanecer. Reí nerviosa. No, no soy modelo. No hace falta serlo. Solo ser tú, contestó él con un tono tan sereno que me desarmó.
Cuando Diego bajó y los encontró riendo, noté algo distinto en su expresión. Una sombra de celos, apenas visible, pero real. El día transcurrió entre silencios cargados y miradas cruzadas. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, escuché pasos en el pasillo. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. La puerta no se abrió, pero la sensación de estar en el límite de algo imposible se volvió insoportable. A la mañana siguiente Álvaro anunció que debía marcharse. Antes de irse, me miró a los ojos y dijo en voz baja: «Cuidado con los silencios, Lucía. A veces dicen más que las palabras». Diego lo acompañó hasta la estación. Yo me quedé sola en la casa, con esa frase repitiéndose en mi mente como un eco. Y supe que lo que estaba por venir no tendría marcha atrás. El calor de agosto se volvió insoportable. Las noches eran largas, densas, llenas de murmullos invisibles. Desde la marcha de Álvaro, la casa parecía más silenciosa, pero entre Diego y yo flotaba algo que no podía nombrarse, un deseo que respiraba en cada gesto. Intentábamos disimularlo. Hablábamos de cosas triviales, veíamos películas antiguas en el sofá, reíamos como si todo siguiera igual. Pero cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar un vaso o al recoger los platos, un escalofrío recorría mi piel. Una noche Sevilla entera pareció quedarse sin aire. El cielo estaba rojo, el viento caliente. Yo no podía dormir, así que bajé a la cocina en bata, buscando agua fría. La luz tenue del pasillo se reflejaba en los azulejos. Y allí estaba él, sentado en la mesa con una copa de vino, sin camiseta, la mirada perdida. «No podías dormir tampoco, ¿verdad?», preguntó sin mirarme. Negué con la cabeza. «Hace demasiado calor», dije, casi en un susurro. Nos quedamos en silencio. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Luego, con voz temblorosa, añadió: «Lucía, ¿alguna vez te has sentido viva y culpable al mismo tiempo?». No supe qué responder. Mi respiración se hizo más rápida, y antes de pensar, ya estaba a su lado. Nuestras manos se tocaron sobre la mesa, solo eso. Un contacto leve pero cargado de todo lo que no debía existir. No hubo palabras ni promesas. Solo una cercanía que dolía, como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea invisible. A la mañana siguiente todo parecía igual y completamente distinto. Él preparó café, yo fingí que no recordaba la noche. Pero en sus ojos había algo nuevo, una ternura peligrosa. Pasaron los días. Las conversaciones se volvieron más íntimas, más sinceras. Me contaba sus miedos, sus sueños, sus culpas. Yo le hablaba de los años vacíos, de los días en que me sentía invisible. Y cada palabra nos unía más. Una tarde, al regresar del mercado, encontré la puerta entreabierta. Dentro estaba Álvaro. «Diego me dio copia de la llave», dijo sonriendo. «Quería devolvértela en persona». El corazón me dio un vuelco. Intenté mantener la calma, pero algo en su mirada me inquietó. Sabía más de lo que debía. Esa noche Diego y Álvaro salieron juntos a un bar cercano. Volvieron tarde, riendo. Pero cuando me crucé con Álvaro en el pasillo, su expresión fue distinta. «Ten cuidado, Lucía», murmuró cerca de mi oído. «A veces lo que parece cariño es solo fuego, y el fuego siempre deja cenizas». Sus palabras me persiguieron toda la noche. Yo sabía que tenía razón. Y sin embargo, cuando Diego tocó la puerta para decir buenas noches, no tuve fuerzas para responder. Amaneció con una calma extraña. El sol se filtraba por las persianas, el aire olía a verano y a culpa. Y mientras el agua del café hervía, entendí algo. No podía volver atrás. Lo que había comenzado como compañía se había convertido en algo que ya no podía controlar. Y Sevilla, con su luz dorada, fue testigo silencioso de una historia que empezaba a desmoronarse.
El final del verano llegó como una herida que no cicatrizaba. Diego comenzó a salir más, a pasar las tardes fuera, a volver con el olor de la calle pegado a la ropa. Decía que necesitaba distraerse, pero en su mirada había algo que yo no lograba descifrar, culpa, tal vez. O miedo. Yo, en cambio, me quedaba en casa, vagando entre las habitaciones. Todo me recordaba a él, una taza olvidada, una camisa colgada en la silla, el sonido de sus pasos. Intentaba convencerme de que nada había pasado, que podía seguir con mi vida, pero dentro de mí algo se había roto. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Antonio, mi hermano. Lucía, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablo con Diego. ¿Está contigo todavía? Sí, respondí intentando sonar natural. Está bien, saliendo mucho. Con amigos. Me alegra. A veces me preocupa que ande distraído. Me dijo que había conocido a alguien. Mis manos se congelaron sobre el teléfono. ¿Ah, alguien? Sí, pero no quiso decirme quién. Solo que era alguien que no debía. Esa noche apenas pude respirar. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Cada recuerdo, cada gesto, cada mirada volvió como una tormenta. Al día siguiente Diego volvió más tarde de lo habitual. Yo estaba en la terraza, mirando las luces de Sevilla, cuando lo vi entrar. Se detuvo frente a mí. Tenemos que hablar, dijo serio. El silencio pesó más que sus palabras. Lo que pasó, no debió pasar, continuó. Pero tampoco puedo fingir que no lo sentí. Intenté responder, pero la voz no me salía. Voy a volver con papá unos días. Necesito ordenar la cabeza. Asentí. No había nada que decir. Sabía que si hablábamos más, todo se rompería definitivamente. Antes de irse, se acercó. Me miró a los ojos con una mezcla de ternura y tristeza. Gracias por hacerme sentir en casa, Lucía, susurró. Y se marchó. Sin mirar atrás. Durante semanas no supe de él. La casa volvió al silencio como si nunca hubiera estado allí. Solo su olor, su risa, su sombra quedaban entre las paredes. Un día, al revisar el buzón, encontré un sobre. No tenía remitente. Dentro una fotografía, la terraza al atardecer, la misma donde solíamos cenar. En la esquina, con letra de Diego, había una sola frase. Algunas luces solo brillan una vez, pero cambian la noche para siempre. Me quedé de pie bajo el sol sevillano, con el corazón encogido y una lágrima cayendo sin permiso. No sabía si lo volvería a ver. Pero en el fondo, algo me decía que aquella historia aún no había terminado. Y la ciudad, con su aire ardiente y sus secretos, seguía observándome en silencio.